2 minutos faltan para las 11. Recién veníamos hablando con Mariano Santillán de todo el conflicto alrededor del litio, del federalismo que tanto se discute, como lo usan algunos a su favor, y bueno, y de todo el estallido social que hubo en Jujuy por un tema que nos involucra a todos los argentinos. Desde los derechos humanos hasta la explotación de nuestros recursos naturales. Y como les habíamos contado en el primer bloque de noticias, la represión en Jujuy se está tornando cada vez más violenta y sobre todo ilegal. La policía disparó el sábado balas de goma a la cara de los manifestantes en Purmamarca. Uno de ellos, por ejemplo, Mijael Leán Lamas, de 17 años, que perdió un ojo, un menor de edad. Hubo decenas de heridos y detuvieron en esa oportunidad a más de 40 personas que luego fueron liberadas. Esto fue el día sábado, pero bueno, las movilizaciones habían empezado, por un lado, como un reclamo salarial de los docentes y de trabajadores estatales, que se convirtieron en una pueblada en contra del decreto número 8.464 del gobernador Gerardo Morales, que luego tuvo que ser derogado, y de la reforma de la Constitución provincial aprobada el jueves con el apoyo del peronismo jujeño y con la ausencia de los legisladores del FIT Unidad. Tanto el derogado decreto como la nueva Constitución sancionan y habilitan la represión a la protesta social. Un derecho básico incluido en nuestra Constitución. Las comunidades indígenas reclaman la derogación de la reforma constitucional que, en medio del avance de la extracción del litio, permite el desalojo de las tierras a quienes no tengan un título de propiedad, que sabemos que es un conflicto que tienen las comunidades indígenas, que siempre están dentro de la ilegalidad en cuanto a tierras ancestrales que siempre se les atribuyen y que son suyas, pero bueno, obviamente son estrategias institucionales para justamente no reconocer el derecho a la tierra de todas las comunidades. Si bien son pobladores ancestrales, como les decía, el 90% de las comunidades carece de estos títulos y eso no es una casualidad. Otro artículo de la nueva Constitución prohíbe el derecho a la protesta, lo que ha generado que docentes, gremios estatales y movimientos sociales se mantengan alerta y movilizados, adhiriendo a cortes de ruta y preparando nuevas medidas para expresar su rechazo a una Constitución que fue firmada y aprobada en un feriado, a espaldas de la gente, sin instancias de diálogo, sin instancias de consenso, a puertas cerradas, sin transmisiones oficiales, lo cual, por supuesto, a la hora de reformar una Constitución es realmente polémico. Podemos mirar lo que está pasando en Chile con respecto a la Convención Constituyente y cómo se va, se viene, se debate, se avanza, se retrocede, porque son temas complejos, delicados y profundos que hablan de nuestra idiosincrasia y de nuestra representatividad. Hablemos un poco de esta reforma constitucional que sucedió en Jujuy. ¿Qué dice la norma que generó, que fue la gota que rebalsó el vaso que terminó de hacer estallar este conflicto? Se ratificó la prohibición de cortes de ruta en el marco de protestas, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de los reclamos sociales y gremiales. Morales suspendió 2 artículos de la Constitución reformada porque generan dudas en las comunidades indígenas, que son el artículo 36 y el artículo 50, que momentáneamente vuelven a la redacción original de la Constitución del año 1986. Es muy raro porque se tiene acceso a los borradores de lo que iba a ser esta reforma constitucional, más no a la, a los borradores, más no a la redacción oficial, así que también hay muchas dudas con esto, con el tema de, bueno, ya sabemos cómo son estas represiones que son violentas, este laboratorio que tiene Jujuy hace muchos años de represión y de violencia institucional, en donde esto de la ocupación de los edificios públicos se dice, se ve, hay un montón de pruebas, hay un montón de videos, hay un montón de testimonios donde quienes estaban generando esta toma de edificios y romper locales, romper, distintos puntos de la ciudad, se veía que eran infiltrados, se veía que eran agentes de la policía, que no eran los manifestantes que estaban justamente manifestándose de forma pacífica, una táctica que muchos conocemos de la represión ilegal y violenta, que es los propios policías tiran piedras, los propios policías rompen, ocupan, para después obviamente encarcelar y reprimir injustamente a los manifestantes. El artículo 36, como les mencionaba, que momentáneamente vuelve a su redacción original, se refiere al derecho a la propiedad privada.
La modificación aprobada quita el texto del párrafo que establecía que el derecho a la propiedad privada no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humana. Básico, ¿no? Algo que es importantísimo. Bueno, eso quería ser modificado, en tanto el artículo 50 es el que se enfoca justamente en los derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas. El gobernador resaltó el inciso 3 de ese artículo como el que generaba mayores resistencias en las comunidades indígenas, que era: el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. ¿Cómo se reglamenta el uso de los recursos naturales? Bueno, al referirse al dominio originario de los recursos naturales, en la nueva Constitución se ratifica el pleno dominio y titularidad exclusiva de la provincia sobre recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio. Bueno, lo que charlábamos recién con Mariano, ¿no? Como de qué manera se realiza este extractivismo, de qué manera interviene el gobierno nacional, cómo eso llega efectivamente a los territorios de todo el país para generar un crecimiento en la producción y en la industrialización del país, digamos, un verdadero crecimiento completo, total, y no algo que sirve para enriquecer a algunos pocos, para financiar campañas políticas, etcétera, etcétera. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de Milagro Sala. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que está hace 7 años presa, una dirigente social, por motivos que vemos que estallan en este fin de semana, y Morales tuvo el descaro, por decirlo elegantemente, de no solo la vergüenza total de salir a decir que era responsabilidad de Cristina, que era responsabilidad de Alberto y del kirchnerismo, que esto haya llegado al punto que llegó, que eso, bueno, la verdad, vergüenza le debería dar, sino que también se tomó el atrevimiento de decir que era culpa de Milagro Sala, que en un momento allanaron la vivienda en donde ella está presa, digamos, porque está en prisión domiciliaria, allanaron su vivienda sin presencia de sus abogados para revisar su celular, que entiendo que no tiene, para ver si efectivamente estaba financiando, dirigiendo o lo que sea a todas estas protestas sociales. Obviamente cuando llegaron sus abogados se retiraron de su domicilio, algo completamente ilegal y polémico, pero bueno, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pretragalia, viajó el domingo a Jujuy y se reunió con las víctimas de la represión y afirmó que están reformando una constitución en menos de un mes, lo cual es terrible, es un proceso que puede llevar meses, años, la reforma de una constitución, pero bueno, dice que es una locura. El gobernador dice que nosotros, que llegamos ayer, estamos financiando la protesta y le echa de nuevo la culpa a Milagro Sala. Y es una irresponsabilidad. Lo único que estamos pidiendo es que se arme una mesa de diálogo, algo lógico a la hora de hacer una reforma constitucional. Los jueces Fernández y Catán y el fiscal Rondón ingresaron ayer en la casa de Milagro Sala, como les contaba recién, que ya lleva 2.713 días privada de su libertad. Y Elizabeth Gómez Alcorta, quien fue abogada de Milagro Sala en su momento, también exministra de Género, Mujeres, Género y Diversidad, contó que le habían pedido ver su celular, que no había una orden judicial para hacer esto, fue un allanamiento implícito, una patota de matones disfrazada de magistrados. Esos son las palabras de Eli Gómez Alcorta. Y en las últimas horas, Milagro Sala, a través de un video en redes, porque obviamente no tiene mucha difusión mediática, salió a contestar la acusación de Morales. Quiero responderle a Morales porque en estos últimos días sale a decir de que de mi casa estoy financiando los cortes de ruta. Y la verdad que es mentira, es totalmente mentira. Si quiere solucionar los problemas de los jujeños, que comience a aumentar los sueldos. Mañana está pagando 10.000 pesos a cada persona que vaya a aplaudirlo a él. Deja de mentir, déjame de meterme a mí, deja de mentir a los argentinos. Nadie le puede llegar a creer tantas mentiras de la que él dice. Y el único objetivo de él es justificarse de lo que no está haciendo y culpándome a esta persona, a esta negra, a esta colla. Clarísimo las palabras de Milagro. Mientras tanto, el juez federal subrogante de Jujuy, Diego Martín Mateucci, se autorizó ayer a la Gendarmería Nacional, que también era lo que Morales estaba diciendo,
decía, ¿no? Es culpa del gobierno nacional porque no autorizaron a la Gendarmería Nacional a intervenir. Bueno, ahora sí se autorizó por parte del juez federal Diego Martín Mateucci que la Gendarmería Nacional garantice la libre circulación por las rutas nacionales, la 9, la 34, la 52 y la 66, con lo cual se intenta dar, por supuesto, algún sustento legal a la represión de Gerardo Morales. Mientras tanto, el periodista Juan Alonso señaló desde San Salvador de Jujuy que la reforma de la Constitución provincial no podía haber sido sancionada, por supuesto, sin la complicidad de la Cámara Legislativa, en donde formaba parte, por supuesto, el PJ local, y explicó que el PJ está sostenido por Rubén Rivarola, dueño del diario El Tribuno de Jujuy, que tiene razones políticas y comerciales con Morales, y este es el motivo principal por el cual el PJ no se retiró. Ayer en una entrevista con Radio 10 le preguntaron, dijo, no, fue solo uno del PJ el que votó a favor. ¿Quién era? No quería dar el nombre, terminó diciendo que era un tal Posadas, que automáticamente se lo corrió, se lo echó del partido, y esa fue toda su declaración con respecto a la complicidad del PJ jujeño, del peronismo jujeño en esa situación, que sabemos que en las últimas elecciones fue completamente fragmentado, dividido. La verdad que, bueno, esa es la situación del peronismo, no es tan homogéneo. Como sí lo es el proyecto de Juntos por el Cambio, porque si ayer hubo una conferencia de prensa en donde Juntos por el Cambio responsabilizó al gobierno por los incidentes en Jujuy, una paradójica comparación, porque tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio salieron a decir, esto es lo que va a pasar el 10 de diciembre. Juntos por el Cambio refiriéndose a si gana el kirchnerismo, y Unión por la Patria diciendo si gana Juntos por el Cambio, ¿no? Como usar, me pareció muy... que da mucho que pensar el hecho de usar el mismo argumento de lados opuestos, ¿no? Pero volvemos un poco al homogéneo, porque los presidentes de los partidos que integran la alianza toda encabezaron una conferencia de prensa donde se solidarizaron, irónicamente, no sé, o la verdad que bastante hipócritamente por lo menos, con el pueblo jujeño y con el gobernador Gerardo Morales ante los incidentes que se generaron en la legislatura. Y me parece que lo que más da miedo y preocupa de esta conferencia de prensa es que hace unos días nada más, previo a este fin de semana, la semana pasada, una foto de unidad de Juntos por el Cambio parecía algo imposible, impensado. Yo no, por lo menos de mi parte, no me imaginaba nunca una foto de Bullrich y Larreta juntos apoyando una causa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos indica? Que más allá de todas las diferencias, que no puedan cerrar una alianza, que no puedan cerrar sus candidatos, que no se puedan poner de acuerdo, lo que está muy claro, lo que es homogéneo, es el proyecto de país que tienen estos tipos para la Argentina. Que es que es el represivo, que es el violento, que es el anticonstitucional. No hay diferencia que se interponga ante la homogeneidad del proyecto político que tiene Juntos por el Cambio, y esto es muy preocupante. No hay halcones, no hay palomas. Gerardo Morales encima parecía ser como, era parte de los moderados de la alianza. Bueno, esto es al punto al que puede llegar un moderado. Esa es la foto preocupante. No importa si es Bullrich, no importa si es Larreta, pues se discutía, no, preferible que en una interna gane Bullrich, gane Larreta. No es así, claramente el proyecto está clarísimo. A esto se refieren cuando dicen vamos a implementar un gran cambio. Tal vez es más rápido, es más lento, no importa, el resultado va a ser el mismo. Y esto fue lo realmente preocupante de la foto de unidad por Juntos por el Cambio, donde estaba Pichetto, Espert, Martín Lustó, Maximiliano Ferraro, que Maximiliano Ferraro es presidente de la coalición cívica, de la coalición cívica de Elisa Carrió. Clarísimo lo que sucede en ese sentido. Por ejemplo, Larreta expresó que, bueno, es el kirchnerismo el que promueve la violencia, ¿no? Como dice, esto que pasó en Jujuy es un ejemplo de lo que... directamente lo que hace el kirchnerismo, ¿no? Que es, realmente faltan muchísimas pruebas para hacer semejante aseveración. Dice que es un antecedente de lo que van a hacer el 10 de diciembre, y muchos resaltaron esta comparación que no tiene ni pies ni cabeza, para distraer lo que sucede en Chaco. No hay ningún tipo de... no hay punto en común entre lo que sucedió en Chaco y lo que está sucediendo en Jujuy. Digamos, no hay
del caso de la desaparición de Cecilia y del posible femicidio de Cecilia, no tiene nada que ver, no tiene una responsabilidad directa con el gobierno nacional ni con el gobierno peronista, por más de que haya gente que estaba en la lista que puede llegar a estar involucrada en este caso, no tiene nada que ver con un accionar directo del Estado. Si bien obviamente el Estado y la estructura digamos, social y política permite que sucedan femicidios en el país y en el mundo, no es lo mismo que una represión y violencia institucional, que es lo que aplicó el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, ¿no? Y parece una boludez tener que aclararlo, pero tanto él como Lustó y como muchos otros de Juntos por el Cambio salieron a hacer esta comparación de es una excusa para tapar el caso de Cecilia. La verdad que no tiene nada que ver. Tenemos un audio de Larreta para escucharlo en esta conferencia de prensa. Yo me solidarizo, con Gerardo Morales, con todos los jujeños, a quienes apoyo. Estuve hablando con Gerardo a lo largo de estos días, todo el tiempo, poniéndome a disposición, ayudando como pudimos, y creo que dimos una muestra de unidad en Juntos por el Cambio, donde todos repudiamos la violencia. Acá el kirchnerismo está queriendo frenar un cambio en la Constitución que beneficia a los jujeños y que además fue votado por una amplísima mayoría. Lo quieren frenar con violencia. Así como quisieron frenar, recordamos todos, el cambio en la fórmula previsional en diciembre del 17, con violencia. Yo les digo, no es el camino. La Argentina quiere un cambio. Vamos a cambiarle y mejorar la vida de todos los argentinos. Bueno, clarísimo. Este es el cambio, ¿no? Bueno, listo. Esto que se está aplicando en Jujuy es lo que se quiere, es lo que va a pasar y se va a replicar en todas, digamos, en todos los lugares de la Argentina, en Buenos Aires, en el AMBA, en Rosario, digamos, en cualquier punto en donde la gente se encuentra, se manifiesta, y la gente no sale a manifestarse por cualquier boludez, eso está clarísimo. Si la gente se está saliendo a cortar una ruta es porque están pasando cosas, y esta es la fórmula que ellos que ellos quieren aplicar en todo el país. Este es el gran cambio que tanto vaticinan, y lo va a hacer Bullrich, lo va a hacer Larreta, lo va a hacer cualquiera de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, por su parte, resaltó que hay una orden explícita de no actuar de las fuerzas federales, es una crisis grave y no vamos a permitir que se genere violencia. Durante la conferencia de prensa también se expresó Martín Lustó, Maximiliano Ferraro, como les decía, Sergio Abrevaya, José Luis Espert, que bueno, de nuevo cárcel o bala, me tiene podrida Luis Espert, y Miguel Ángel Pichetto, y escuchamos las palabras de Pichetto. En el Día de la Bandera reivindicamos el Estado-Nación, la Argentina, no a la patria piquetera, no a la actividad insurreccional en la Argentina con el abandono del gobierno nacional, que no hace nada y que mira como espectador la violencia. Ratificamos que estamos con la ley y con el Estado de Derecho. Poco y nada de Estado de Derecho hay cuando hay allanamientos ilegales, cuando hay policías que no están registrados, cuando autos sin patentes van a la casa de la gente, cuando no dejan fuertísimas imágenes de móviles en la represión, donde los periodistas preguntaban decime tu nombre, y le tapaban la boca a la gente que se estaban llevando presa, les encapuchaban la cabeza para que no se los pueda identificar, para que no haya registro de quiénes estaban a quiénes estaban llevándose, como si fuera un secuestro. La verdad que eso tiene poco y nada de Estado de Derecho. De hecho, Mauricio Macri salió a comparar la represión de Morales con lo que pasó cuando se quiso hacer la reforma previsional en el 2017. Y yo también me acuerdo de eso, y a mí también se me vino esa comparación a la cabeza. Obviamente, Macri, desde el sentido de la terrible participación en lo que hacen los kirchneristas, acá lo recordamos como también una forma de represión completamente violenta por reformas a la espalda de la gente, a la espalda del pueblo. Convocatorias, marchas, por supuesto ya hubieron marchas en distintos puntos del país durante el fin de semana largo, organizaciones sociales, sindicales, políticas, organismos de derechos humanos movilizaron en Buenos Aires, en Córdoba, en Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tucumán, en Cava, entre muchas otras. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires hay una marcha a las 13 horas desde el Obelisco hacia la Casa de Jujuy. Convocan la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, el Frente Sindical, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, entre muchos otros. La CETERA convocó para hoy una jornada nacional de lucha con cese de actividades
para movilizar a las 13 horas en el Obelisco. Mañana se va a realizar un paro nacional docente frente a la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño para exigir el cese de la represión al pueblo jujeño. ATE va a hacer un paro nacional mañana para que Gerardo Morales cese con la represión desplegada hacia el pueblo jujeño y contra la reforma de la Constitución antidemocrática aprobada recientemente. Bueno, la verdad que hay mucha información. Por último, no quiero dejar de mencionar porque, bueno, además de bochornosa toda la situación, bochornosa la fake news que difundió Gerardo Morales y que es interesante por varios motivos. El gobernador estamos hablando de Gerardo Morales, intentó culpar a la Cámpora por la pueblada que sucedió al preguntar en Twitter con una foto falsa, una foto fake, y falsa en el sentido de que no tenía nada que ver con los hechos que estaban sucediendo, y dijo: ¿puede explicar Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora por qué mandan militantes de distintos puntos del país a alterar la paz en Jujuy? ¿Qué hace la agrupación peronista 13 de abril de Vicente López, provincia de Buenos Aires? Esto confirma mis afirmaciones respecto a cómo el gobierno nacional está mandando violentos a desestabilizar. Rápidamente Guado de Pedro desmintió a Morales por la misma red y dijo: no mienta, gobernador, la foto esta es de abril del 2022 en Guernica, provincia de Buenos Aires. Como en el 2001, mienten, gobiernan de espaldas al pueblo, terminan con represión. Luego de que Guado de Pedro demostrara que era una foto falsa de otro momento, en otro lugar, Morales, ¿qué hizo? No tuvo más que borrar esa publicación, que bueno, ya tarde porque la vimos todos. Y me parece que esto es un ejemplo muy puntual, justamente de lo falso que es el hecho de que habían una desestabilización ordenada y orquestada por parte del kirchnerismo y por parte de organizaciones sociales. Los únicos infiltrados eran la policía. Me parece que es muy clave esta situación de violencia institucional. Se está dando hace muchísimos años en Jujuy. Se puede rastrear desde el principio de lo que pasaba con la Tupac y con Milagro Sala. Se habló mucho de este laboratorio represivo que sucede en Jujuy, un ensayo constante de armas de represión, de estructuras represivas anticonstitucionales que hoy toman especial representatividad. Esto no significa nada para Juntos por el Cambio, no significa ni una posible pérdida de las elecciones. Ellos creen que esto los fortalece. No sabemos al momento de hoy si esto los perjudica o los fortalece, es muy pronto para decirlo, pero sí lo que vemos es que es un ensayo clarísimo del proyecto represivo, de los cambios profundos que quieren hacer, buscando aplicarlos a la totalidad de la Argentina. Es una ventana al posible futuro que se viene en el país y ya lo sabemos, allanamientos ilegales, infiltrados rompiendo... estudiantes de policía reprimiendo, eso es terrible. Hubo una orden explícita de Gerardo Morales para mandar a jóvenes inexpertos, estudiantes de policía, a reprimir, lo que, bueno, sabemos que siempre termina mal. Así que obviamente hay un montón de información, el repudio del gobierno nacional, salió Cristina, salió Alberto a repudiar esta situación, un poco preocupante en el sentido, está bien, el gobierno nacional no puede tampoco intervenir así como así, digamos, no es tan fácil, no es tan directo, no es tan lineal, pero dejemos de gobernar por Twitter un rato porque también la verdad que fue preocupante ver que nos tiremos palo por internet cuando la cosa es realmente grave, es realmente preocupante. Podemos hablar en unos días más adelante, bueno, cuáles son los caminos y a dónde nos ha llevado la violencia institucional, la represión seguida de muerte, las crisis sociales en nuestro país, el 2001, la reforma previsional del 2017, Carlos Fuentealba, Costequi, Santillán, bueno, un montón de cuestiones que sabemos el daño que le han hecho a nuestro país, sabemos cómo termina. Es lamentable ver cómo nuestra historia se repite, cómo algunas cosas son circulares en este país. ¿Por qué? Porque esta misma gente es la misma gente que estaba en altos cargos de gobierno cuando explotó la crisis del 2001 y por eso también estamos condenados a repetir nuestra historia, porque seguimos votando a gente que nos ha hecho tanto daño y que siempre busca aplicar el mismo proyecto de país porque es funcional completamente a los grandes poderes económicos de la Argentina, como hablábamos también de ahora, el gran tema que es el litio, y esto va a seguir sucediendo. Pero bueno, no nos vamos a quemar más la gorra. Vamos a cortar un poquito, vamos a escuchar un poco de música, porque esto hasta las 12 sigue y el tema de Jujuy también va a seguir y vamos a seguir al tanto, así que no se vayan a ningún lado que ya volvemos.